Este gobierno está destruyendo la economía y el bienestar de los españoles, asfixiando con impuestos a empresas y familias, condenando a los trabajadores al paro, a la precariedad y al subsidio, prohibiendo la utilización de nuestros recursos naturales y condenando a nuestra sociedad al colapso económico y arrinconando por ello y arruinando a las familias que no pueden pagar la calefacción mientras se les saquea con impuestos gravados aún más con la inflación provocada por ellos mismos. Mientras tanto, este gobierno gasta miles de millones de euros en políticas absurdas, en ministerios criminales y en leyes aberrantes. Bueno, pues habéis escuchado una de las intervenciones de Santiago Abascal, líder de Vox, en la rueda de prensa realizada esta misma mañana en la sede nacional del partido en la calle Bambú, y hablando precisamente de la ruina absoluta que está provocando el gobierno de Pedro Sánchez, porque ahí están los datos de inflación, una de las más elevadas de toda Europa, el dato de paro, también una de las cifras más altas de toda Europa, los tipos impositivos, el expolio absoluto que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez a las clases medias, a las clases trabajadoras, para poder seguir financiando sus chiringuitos, sus redes clientelares y poder repartir subvenciones y paguitas para poder comprar votos y voluntades, como por ejemplo incrementando el presupuesto millonario del chiringuito del género de Irene Montero, que solamente busca el enfrentamiento entre hombres y mujeres, leyes radicales para seguir terminando con la presunción de inocencia de los hombres, leyes radicales que reducen las penas a los violadores, leyes radicales que permiten que una persona pueda cambiarse 7 veces de sexo en todo el año, leyes radicales que tienen adoctrinamiento educativo y claramente corrupción de menores, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso va destinado el dinero de los impuestos, al chiringuito millonario de Irene Montero, al chiringuito millonario de la farsa histórica o al chiringuito millonario y al negocio millonario de la inmigración ilegal. A eso destina el dinero de los impuestos Pedro Sánchez, y ya lo denunciaba Santiago Abascal. Pedro Sánchez condena a los trabajadores al paro y a la precariedad mientras gasta miles de millones de euros en políticas absurdas, la gente pasándolo mal para poder llegar a fin de mes, la gente pasándolo mal para poder hacer una buena cesta de la compra. Ahora llega el invierno, hay que ver cómo se paga el gas, cómo se paga la calefacción con la subida de precios, y mientras el Falcon, el Super Puma, las vacaciones y el despilfarro. Por cierto, también en esta cuestión que todos los trabajadores, los autónomos, los transportistas, cualquier persona que tenga también, no sé, un medio de transporte que también tiene que flagelarse porque se acaba la tierra. Tienes que flagelarte tú, autónomo, tú, trabajador, por encender la calefacción, por montar en avión o por usar una furgoneta diésel, pero luego se van todos a los de la cumbre esta del clima con sus jets privados, se compran mansiones en primera línea de playa, pero eres tú, ciudadanito de a pie, el que se tiene que flagelar y el que tiene que bajar su calidad de vida para que los ricos y los magnates y los que realmente toman las decisiones puedan seguir viviendo del cuento. Estos como Almodóvar, que también estaba ayer en la manifestación por la sanidad pública y luego se va a la Ruber, evidentemente, como hacen todos. Bueno, pues con lo del camelo climático ocurre lo mismo. Flagélate, no montes en avión, no utilices un coche diésel, ya me voy yo en un jet privado a decir que la Tierra se va a acabar en 50 años, pero ahí tengo mi mansión de 7 millones de euros en primera línea de playa, ¿no? Como Barack Obama y toda esta gentuza, que también tiene ahí sus respectivas mansiones. Pero flagélate tú, y tú eres el que tienes que ver cómo se pierde la calidad de vida. China, que es quien más contamina, que siga creciendo económicamente, pero Europa a flagelarse y a no tener soberanía energética y a pagar unas facturas desmesuradas, porque no, la energía nuclear, es muy mala, a pesar de ser la más limpia, la más eficiente y la mejor de todas. Y así con todo. Y así con todo, los trabajadores abandonados, los trabajadores expoliados, los trabajadores arruinados. Y encima tenemos unos sindivagos, vendeobreros, corruptos y comegambas, como es UGT y Comisiones Obreras, que no defienden a los trabajadores,
que no salen a manifestarse contra la precariedad de los trabajadores por culpa del gobierno de Pedro Sánchez. No, 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 no. Nos manifestamos a favor de que indulten a golpistas, a favor de los etarras, o a favor de que los padres del niño de Canet no puedan, que su hijo sea educado en español en Cataluña. Para eso sí que se manifiestan los indivagos vendeobreros corruptos y comegambas. Para defender a los trabajadores, no. Pero bueno, que no se preocupen, que por suerte ya tenemos a Solidaridad para realmente defender a los trabajadores, para realmente defender a las clases medias en este país, expoliados y arruinados por culpa del criminal gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, más mensajes que ha lanzado Santiago Abascal en la rueda de prensa. Este es un gobierno contra la gente, contra los intereses del pueblo, que solo piensa en el poder. Por supuesto que el gobierno de Pedro Sánchez solamente piensa en el poder y en su propio ombligo, no piensa en el interés general. Por eso, para empezar, no sé, llega a acuerdos con partidos políticos minoritarios. Por cierto, el de Teruel existe, que fue el que le dio el voto afirmativo en la investidura. 3 años después, Teruel igual o peor. Pero bueno, seguid votando al de Teruel existe, al quitarte, que no ha pisado Teruel en su puta vida, por cierto. Seguid votando a estos chiringuitos provincialistas, que se han montado algunos. Contra los intereses del pueblo, pactando con todos los enemigos de España, regalándole las concesiones, regalándole todo lo que le piden para aprobar unos presupuestos, asaltando y controlando todos los resortes del Estado para poder garantizarse el poder, montando redes clientelares, nacionalizaciones masivas para tener un montón de votos, regalando paguitas, regalando subvenciones, adoctrinamiento educativo para que los chavales salgan lobotomizados y champiñones políticos completamente de los colegios o de las universidades, o regalando bonos de 400 euros para comprar el voto a los que acaban de cumplir 18 años... regando con millones de euros a los medios de comunicación para manipular a la sociedad y lobotomizar a la sociedad. El único objetivo, el poder y permanecer en el poder. Absolutamente nada más. Y Pedro Sánchez es capaz de vender a su madre con tal de mantenerse en el poder. Y eso todo el mundo tiene que tenerlo muy en cuenta. Y por supuesto que va a tratar de utilizar todas las trampas posibles para poder garantizarse seguir en la Moncloa después de las próximas elecciones generales. Y todas las trampitas posibles, que para eso también voy a controlar Indra, no lo olvidemos. Y no sé, alguno todavía se piensa, bueno, pues que no hay que hacer nada, que no pasa nada, el diálogo, hablar y la moderación, como nos dice el Partido Popular. Cuando seamos Venezuela y haya gulags, seguimos con la moderación, por cierto. Cuando sea un país más comunista de lo que ya es. Seguimos con la moderación, señor Feijóo, seguimos, que no pasa nada. Como decían los de Venezuela en los años 60, en los años 70, aquí no va a pasar nada, esto no va a ser como Cuba. Y todos huyendo del hambre y de la miseria, de los amiguitos de Zapatero, del Grupo de Puebla y de los podemitas, Echeminga Dominga, Monedero y Pablo Iglesias, el Chepas de Galapagar. O donde viva ahora, que ni lo sé ni me importa. Pero bueno, como digo, alguno todavía no es muy consciente del peligro que representa este individuo, del peligro que representa el Partido Socialista. Y bueno, pues mientras haya medios de comunicación de la teórica derecha que se ponga a hablar de un PSOE bueno, que el problema es solo Sánchez, que antes había un PSOE mejor, y que no sé qué, y que no sé cuál, y que si votamos, y que si elecciones, no sé qué. Bueno, pues si alguno todavía se piensa que con eso es suficiente, pues allá, evidentemente, y así nos irá, por supuesto. Bueno, Santiago Abascal, que también ha retratado a Isabel Díaz Ayuso sobre la manifestación celebrada ayer en Madrid. Estaría bien que la señora Ayuso reflexionase, como ha hecho el gobierno de Castilla y León, sobre la necesidad de dejar de financiar a quienes utilizan la sanidad de manera política. Yo le dije en el vídeo de hace unas cuantas horas, si Isabel Díaz Ayuso buscaba estas manifestaciones para poder victimizarse, pues lo ha hecho muy bien. Y si no, bueno, el pasado 3 de noviembre Vox le pidió a Isabel Díaz Ayuso, quítele las subvenciones a los indivagos corruptos vendeobreros comegambas. Y el Partido Popular votó no. Bueno, es que el Partido Popular invitó al líder de UGT cuando Feijóo fue nombrado nuevo líder del Partido Popular el pasado mes de abril en su congreso extraordinario. No lo olvidemos. Pero bueno, sabemos cómo es el Partido Popular, ¿no? De hecho, ayer también había un artículo en Lo País que decía que si se va a reformar el delito de sedición es por el portazo del PP a lo del Consejo General del Poder Judicial. Vamos, que el PP es el responsable de que también se vaya a reformar el delito de sedición para que en este país dar golpes de estado de independentistas salga gratis. Pero bueno, el PP se lo merece por rescatar el Grupo Prisa cuando estaba en la quiebra, señor Mariano Rajoy. Y por ser todos una banda de cobardes, miapilas y planchabragas. Si luego los sindicatos os montan manifestaciones, os lo merecéis. Si los medios de comunicación mienten, os lo merecéis. Por rescatar a los medios,
por financiar a los sindicatos y por nunca decir nada, no sea que la PSOE se me enfade y me quite el carnet de demócratas. Y así nos va, por cierto, así nos va, claro. Así nos va, evidentemente. ¿Por qué España está destruida? ¿Por qué será? Sí, por el Partido Popular, como gran responsable, por cierto. Indirecto y muchas veces directo también, como el Partido Socialista, obviamente. Al final, cuando no te opones a nada, cuando no dices nada, cuando permites que los enfrente hagan todo, luego pasa lo que pasa. Los enfrente que, por cierto, lo que buscan es ganar lo que perdieron en su momento, que provocaron en el año 36, no lo olvidemos. Por cierto, una cosa respecto a la sanidad pública, que veo a mucho progre por ahí montando o haciendo manifestaciones. Hizo más por la sanidad pública en España Franco que el Partido Socialista. Ha hecho más por la sanidad pública en este país Franco que por el Partido Socialista. Ya que queremos memoria histórica, vamos a tener memoria histórica de verdad, por cierto. Bueno, más cosas de Santiago Abascal sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Volvemos a decir que apoyaremos cualquier iniciativa que sirva para echar a Pedro Sánchez y convocar elecciones anticipadas. Al final sabemos que el primer partido de la oposición es el Partido Popular y Santiago Abascal ha hecho de la teórica oposición, entre comillas, claro, porque sabemos que el PP ni es oposición ni es nada, pero bueno, Santiago Abascal ha hecho lo mismo que en el año 2020. Decirle al Partido Popular, ustedes son teóricamente el primer partido de la oposición, den un paso adelante y hagan una moción de censura con un candidato de consenso. Nosotros lo apoyaremos. El Partido Popular no va a hacer nada, como ocurrió en 2020. Bueno, pues si él no hace nada, obviamente no nos quedará más remedio a nosotros que hacerlo, por supuesto. Y sabemos lo que haría el Partido Popular. Sí, votar a favor de la permanencia del gobierno de Pedro Sánchez, como ya hizo en 2020, por cierto. Ya lo decía OK Diario, Abascal que tienta al PP con una moción de censura, también un referéndum para ilegalizar a Esquerra, cosa que me parece muy bien. España decide. Que nos pregunten a los españoles si queremos formaciones políticas golpistas e independentistas en el Congreso de los Diputados, quitando y poniendo gobiernos. Formaciones políticas que atentan contra la unidad de España. Formaciones políticas que atentan contra nuestra nación, que por cierto, España como entidad, como nación, como ente, vamos a decirlo así, es muy anterior a cualquier norma positiva, no lo olvidemos. No lo olvidemos, que a alguno parece que se le olvida, ¿no? Y me parece muy bien, por supuesto, estas cuestiones y que el pueblo español decida, evidentemente. Pero bueno, Feijóo que ya ha respondido diciendo que no va a haber moción de censura y una vez más ganaremos desde la moderación. España en la ruina, Pedro Sánchez regalando España a todos los enemigos de España, de nuestro país, España destrozada, troceada. Y Feijóo hablando de la moderación. Feijóo hablando de la moderación. Como la oposición venezolana, por cierto, en el año 2000 también hablaban de moderación, también. Con Chávez. Ganaremos desde la moderación. La moderación. Ganaremos desde la moderación, sí. La moderación. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué, además? ¿Qué moderación? Y así nos va. Y así nos va. Y así le va a España, y así va nuestra educación, y así va nuestro campo, nuestra industria, nuestra economía, absolutamente todo. Con la moderación y con los meapilas del Partido Popular. Que no hacen nada, que no dicen nada y que no se oponen a nada. No sea que la izquierda se me enfade y me monten manifestaciones o me hagan especiales en la secta. O en Lo País, por cierto. Que me dicen que la culpa de la reforma del delito de sedición es del PP. Y el PP se lo merece por rescatar al Grupo Prisa. Bueno, pues así nos va, claro. ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente la izquierda te monta manifestaciones masivas por gilipolleces y al otro lado tenemos al Partido Popular hablando de moderación. No sea que la izquierda se me enfade. Si es que así no vamos a ningún sitio. Si es que aquí, así no vamos a ningún sitio. Así no vamos a ningún sitio. Pero bueno, Santiago Abascal anunciando el plan de Vox para detener las pretensiones de Pedro Sánchez. Por supuesto, denunciar el fraude de ley que supone la reforma de la sedición, un referéndum para ilegalizar a los partidos separatistas, una moción de censura que debería de presentar el primer partido de la oposición, y si no ya lo tendremos que presentar nosotros, evidentemente, y esas manifestaciones del próximo sábado 19 de noviembre en Barcelona, 27 de noviembre en Madrid y frente a los ayuntamientos de todas las capitales de provincia, porque es lo único que nos queda, salir a la calle contra este gobierno, tomar las calles, paralizar el país y una huelga general, y es que no hay otra opción. Y eso sí, ir a estas convocatorias y salir a la calle, porque todos podemos criticar, todos podemos protestar, todos podemos enfadarnos en las redes sociales, pero luego todo eso tiene que tener respuesta, y tiene que tener una respuesta ciudadana en la calle.
Si no, no sirve absolutamente para nada y esto da exactamente igual. Porque sabemos que estamos solos ante todo esto. Porque sabemos que del Partido Popular, de Ciudadanos, no hay que esperar absolutamente nada. Cosa que es lógico, porque todos llevan, como bien sabéis, el pin de la Agenda 2030 en la solapa de la camisa y la americana. O sea que tanto del PP, de Ciudadanos y demás, poco hay que esperar. Y Vox y Santiago Abascal hace muy bien tendiendo la mano a una moción de censura. El Partido Popular la rechaza. Por tanto, todo el mundo sabe dónde está el Partido Popular. Todo el mundo sabe a quién defiende el Partido Popular en la realidad. Como ya ocurrió en julio o unos meses antes, en 2020. Por eso Vox la presenta después. Que yo no descarto que la termine presentando en este 2023 en este caso, porque el 2022 ya se termina. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Por tanto, Vox se solicita a la mesa del Congreso que rechace la iniciativa para rebajar el delito de sedición. Se va a acudir, si no, al Tribunal Constitucional para poder agotar todas las vías legales posibles, por cierto. ¿Y sabéis por qué Vox puede ir al Tribunal Constitucional, de verdad? Porque tiene más de 50 diputados. El Partido Popular es el que va por ahí diciendo que no, las cuestiones políticas no las llevamos a la justicia. El Vox con 52 diputados ha hecho mucho más que el PP con 89. Y gracias a que Vox tiene más de 50 diputados puede ir al TC, se han declarado inconstitucionales los estados de alarma y mucha más normativa de ese totalitario gobierno, antes de que el gobierno asalte definitivamente el TC, porque uno de los objetivos es asaltar el Poder Judicial. Controlando el Poder Judicial ya puedes hacer lo que te dé la gana sin ningún tipo de contrapeso. Una de las cuestiones que todo dictador hace, controlar la educación, los medios y la justicia. Las tres patas, para adoctrinar a los futuros votantes, para lobotomizar a la población con los medios y para poder hacer lo que me dé la gana sin el contrapeso judicial, lo que se hace en cualquier dictadura comunista. Y el gobierno de Pedro Sánchez va a por 3 asaltos. Ya tiene la educación, ya tiene los medios y dentro de poco tendrá la justicia si no paramos y frenamos esto. Y el Partido Popular parece que no se quiere enterar, salvo contadas excepciones en ese partido. Ellos están más a la moderación y a las gilipolleces. Y así nos va, por cierto. Así nos va. Y así le va a ir a España, evidentemente. Vox, que responde a la anulación de la sedición, manifestaciones, recurso ante el TC y pedir al Partido Popular una moción de censura. Por tanto, estos son los mensajes más destacados de Santiago Abascal en esta rueda de prensa, en esta intervención de esta mañana a la sede nacional de Vox en la calle Bambú de Madrid. Como siempre, si os ha gustado, le ponéis like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas con los vídeos aquí en el canal. Hasta luego.